todos, bienvenidos a Pasión de Agujas. Hoy vamos a hacer esta salida de playa o solerita de verano que están viendo aquí. Les voy a dar en el video los detalles para poder hacerlo en varios tamaños, ¿sí? Vamos a arrancar por la parte superior y de ahí vamos a ir tejiendo hacia abajo en una sola pieza. Una vez que tenemos completada la primera pieza, vamos a hacer una pieza idéntica para nuestra espalda. Así que vamos a tener dos piezas iguales que las vamos a unir por los laterales y luego le vamos a agregar los breteles y le vamos a hacer un detalle de terminación alrededor de la sisa y el cuellito, y ya con eso estaría terminada nuestro proyecto. A continuación les paso las medidas finales del talle que yo realicé, que es el talle M en este caso, como para que ustedes lo tengan como referencia. Para el talle S vamos a montar 16 centímetros, para el talle M vamos a montar 18 y para el talle L vamos a arrancar con 20 centímetros. Eso es lo que va a medir nuestra cadenita inicial, ¿sí? Yo voy a realizar el talle M. Entonces tomamos la hebra corta, pasamos la larga por encima, luego la pasamos por abajo, la tomamos con la aguja y cerramos y hacemos un nudito deslizado. Y vamos tomando hebra y vamos pasando por la lazada que tenemos en la aguja de esta forma, ¿sí? Hasta formar la cadenita del largo que cada una necesite, ¿sí? La toman así, lo apoyan y la miran. Como hilera de preparación, lo que vamos a hacer es levantar una cadenita y ahora vamos a realizar un punto bajo por cada cadenita que hayamos montado, ¿sí? Pasamos así por la cadenita, la aguja, tomamos hebra y cerramos las dos que tenemos en la aguja de esta manera. Una vez que completamos la hilera de puntos bajos, vamos a levantar 3 cadenas que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Lo que vamos a hacer ahora lo vamos a realizar durante todas las vueltas, ¿sí? Todas las hileras. Viramos nuestro tejido y acá en este mismo punto nos introducimos habiendo tomado lazada y vamos a realizar un aumento. O sea que vamos a realizar un punto alto en ese mismo punto, entonces nos van a quedar 2 puntos altos en el primer punto. Ahora vamos a separar por una cadenita, saltamos un punto de base y en el punto que le sigue vamos a realizar un punto alto. Separamos con una cadenita, saltamos un punto de base y en el próximo punto realizamos un punto alto. Separamos por cadenita, saltamos punto de base y en el próximo realizamos un punto alto. Así vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Cuando llegamos al final, lo que vamos a hacer es repetir lo que hicimos al inicio. Entonces, acá coloco mi última cadenita de separación, llegamos al último punto bajo y ahí mismo vamos a colocar 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir todas las hileras, al inicio y al final, ¿sí? Entonces nos van a quedar 2 puntos altos al inicio, los bloquecitos o las casitas, estas no sé cómo le llaman, ¿sí? Estos puntos altos separados por una cadenita, y cuando llegamos al final colocamos 2 puntos altos. Entonces, ahora levantamos con 3 cadenitas que van a corresponder a nuestro primer punto alto, viramos el tejido y en ese mismo punto vamos a colocar un punto alto. Ahí ya tenemos nuestro primer aumento. Ahora, en el punto alto que le sigue, vamos a colocar un punto alto. Y en el próximo espacio que tenemos, ¿sí? Sobre esa primer cadenita, ahí vamos a tomar lazada, vamos a envolver, ¿sí? Y vamos a colocar un punto alto. Recién ahora vamos a empezar a hacer el punto este de puntos altos separaditos por una cadenita. Entonces, separamos por una cadenita que va a corresponder a este punto alto. En el próximo espacio nos introducimos, hacemos un punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación, punto alto,
cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación, y acá cuando llego al último espacio que me corresponde colocar un punto alto, coloco un punto alto ahí. Sobre el punto alto siguiente colocamos un punto alto y en el último punto alto vamos a realizar, que serían nuestras 3 cadenitas, nos introducimos ahí y colocamos nuestros 2 puntos altos que van a corresponder al aumento de esta vuelta, ¿sí? Todas las vueltas vamos a repetir el mismo procedimiento, ¿sí? Volvemos a levantar 3 cadenitas, giramos nuestro tejido, ¿sí? Colocamos en el primer punto 2 puntos, agregamos un punto alto más para que nos queden 2 puntos altos. Ahora, en el segundo punto alto colocamos un punto alto, otro punto alto más y en el último ahí un punto alto. Ahora, cuando llego a mi primer espacio, ¿sí? Ahí voy a colocar un punto alto. Entonces ahí ya tengo mis 6 puntos altos. Recién ahora separo por una cadenita, en el próximo espacio envuelvo con un punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación, punto alto, cadenita de separación y punto alto. Y ahora coloco un punto alto por cada punto alto que tengo aquí del otro lado, ¿sí? Ahí van 3, 4 y cuando llego a la tercera cadenita del último punto alto, ahí me introduzco y voy a colocar 2 puntos altos en un mismo punto, que ese es el aumento que vamos a realizar todas las vueltas. Volvemos a levantar 3 cadenitas, giramos el tejido. Entonces, primer punto, 2 puntos altos, un punto alto por cada punto alto que tengamos. Esto es solo repetición, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenía 7 casitas o bloques o cubitos o no sé cómo los celdas, ¿sí? De separación. En la que sigue vamos a tener menos, ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se nos van a ir reduciendo, 1, 2, 3, 4, 5, acá vamos a tener 4, ¿sí? Así como los puntos altos van a ir aumentando de 2 en 2 en este sentido, estas celdas o estos bloquecitos se van a ir reduciendo de a 1, ¿sí? Hasta llegar a cerrar el triángulo. Y acá me quedó el último bloquecito, ¿ven? Les va a quedar al final uno solo, ¿sí? En la última vuelta, envuelven ahí y ya nos va a quedar la próxima hilera, toda una hilera de puntos altos únicamente, ¿sí? Una vez que completamos entonces esta parte del dibujo, yo lo que le realicé es 5 hileras más, ¿sí? De puntos altos, que con eso logro llegar a la parte baja del busto, o sea, me llega a la parte inferior del busto. ¿Ven? Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y me mide desde arriba, ¿sí? Hasta donde me terminan las hileras aproximadamente 25 centímetros, ¿sí? Y con todos los aumentos que le fui colocando, que yo le coloqué ese aumento que venimos realizando. Mide de ancho aproximadamente 47 centímetros, ¿sí? Ahora viene la parte donde vamos a colocar el dibujo. El punto que vamos a montar en la parte inferior, ¿sí? Luego de esto, es un múltiplo de 8, pero que lo vamos a hacer múltiplo de 6, más 1, ¿sí? ¿Por qué
es múltiplo de 8 y lo vamos a hacer múltiplo de 6. ¿Por qué? Porque yo quiero que la blusa en la parte del dibujo me quede más suelta y que se amplíe un poquito más. Entonces eso es una forma de hacer un aumento. Bueno, vamos a suponer que acá yo ya hice mis 5 hileras, ¿sí? Con los aumentos en los laterales. Entonces, en la que yo estoy realizando, en la mía, ¿sí? Yo finalizo la quinta vuelta con 79 puntos, ¿sí? Entonces vamos a colocar un dibujo que es múltiplo de 6 y entonces les tienen que quedar un múltiplo de 6 más un punto, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo, acá en esta última hilera, no importa si es esta o es la quinta. Yo ahora acá tengo 31 puntos, ¿sí? Entonces, 30 es múltiplo de 6. 30 dividido 6, me van a entrar 5 dibujos. Y ese último punto es para completar, digamos, para terminar el dibujo de la misma manera que lo empezamos, ¿sí? Para que nos quede simétrico. Entonces, vamos a ver. El dibujo está compuesto por 6 hileras. Dentro de las 6 hileras, ¿sí? Son 3 y 3 que se repiten, pero de manera intercalada, ¿sí? Como corrido el dibujo. Entonces, venimos acá. Múltiplo de 6, ustedes van contando 6 más 6 más 6 más 6 más 6. Si en algún lado les falta un punto, ya saben, lo agregan y lo hacen múltiplo de 6 más 1 donde hayan terminado la hilera. Entonces, vamos a levantar 3 cadenas para empezar nuestro dibujo, que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Después vamos a agregar 2 cadenas de separación. Vamos a girar nuestro tejido aquí, así podemos trabajar. Y vamos a saltar, recuerden que el primero ya está tomado, saltamos 2 cadenas de base. En el próximo punto, o sea en el tercero, tomamos lazada, nos introducimos y vamos a colocar en un mismo punto 3 puntos altos. Volvemos a separar por 2 cadenas, saltamos 2 puntos de base, en el próximo punto vamos a colocar un solo punto alto, ¿sí? Punto alto, 2 cadenas, 3 puntos altos en un punto, 2 cadenas, un punto alto. Y repetimos, 2 cadenas, saltamos 2 puntos de base y en el próximo colocamos 3 puntos altos en un mismo punto. Separamos con 2 cadenitas y repetimos, dejamos 2 espacios de base y en el próximo colocamos un punto alto. Y así vamos a completar esta primera hilera hasta llegar al final, ¿sí? Así nos va a quedar cuando finalicemos la primera hilera. Ahora, vamos a subir con 3 cadenitas, van a corresponder a nuestro primer punto alto. Y ahora vamos a separar, en vez de con 2 cadenitas, con una cadenita, ¿sí? Y ahora nos vamos al primer punto alto aquí de estos 3. Y en ese vamos a introducirnos y vamos a colocar 2 puntos altos. Un solo punto en el punto alto siguiente y 2 puntos altos en el punto alto de la otra punta. Entonces, nos van a quedar 2, 1, 2, ¿sí? Donde teníamos 3, ahora vamos a tener 5. Separamos por una sola cadenita sobre el punto alto que tenemos suelto ahí, ponemos un punto alto, volvemos a separar por una cadenita y tomamos lazada. Cuando llegamos aquí a los 3 puntos altos, en el primero colocamos 2 puntos altos. Ay, me equivoqué, hice una cadenita. En el punto central colocamos solamente un punto alto sobre punto alto. Y acá en el tercero tomamos lazada y colocamos 2 puntos altos. Y así vamos a repetir toda esta hilera. Separamos por una cadenita, punto alto sobre punto alto, cadenita de separación y ya llegamos de vuelta acá a los 3 puntos, ¿sí? Entonces así nos va a quedar la segunda vuelta, ¿sí? Punto alto separado por una cadena, 2 puntos altos en el primero, un punto alto en el centro, 2 puntos altos en el último punto, separamos por una cadena, punto alto, cadena y repetimos toda la hilera hasta el final. Completada la segunda hilera,
vamos por la tercera, levantamos 3 cadenitas que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Ahora no vamos a separar con ninguna cadenita en esta vuelta. Nos vamos a ir directamente aquí al primer punto alto que tenemos, ¿sí? Nos vamos a introducir ahí y ahí mismo vamos a colocar 2 puntos altos. Ahora en los 3 puntos altos del medio vamos a colocar un punto alto por cada punto que tengamos. Entonces un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos, ¿sí? Y en el próximo punto, en el último, colocamos 2 puntos altos. Entonces nos quedó punto alto sobre punto alto, el de la punta. Después, en esta especie de triángulo que venimos abriendo, en el primer punto alto colocamos 2, haciendo un aumento, luego vienen 3 puntos altos sueltos y en el último 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora, sin separar con ninguna cadenita, nos vamos a este punto alto que está suelto aquí, colocamos un punto alto sobre punto alto y ahora repetimos lo mismo que acabamos de hacer. Aquí, en esta parte, en el primer punto alto, vamos a colocar 2 puntos altos, de esta forma. Luego viene un punto alto, otro punto alto y el tercer punto alto. Es un punto sobre cada punto, ¿sí? Y en el último colocamos 2 puntos altos. Y así vamos a ir repitiendo toda esta hilera hasta completar, ¿sí? Así ya nos quedaron completadas ahora las 3 primeras hileras, ¿sí? Ahora nos falta completar las otras 3, que va a quedar, donde acá tenemos abierto esta parte calada, ahora nos va a quedar una parte cerrada, que sería esta. Y sobre esta parte cerrada nos va a quedar la parte abierta. Les muestro. O sea que nos va a quedar así, ¿ven? Acabamos de hacer estas 3 primeras hileras, ¿sí? Entonces, ahora vamos a formar estas 3 hileras siguientes que nos van a invertir el dibujo, ¿sí? Entonces, venimos acá y vamos a levantar 3 cadenitas que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Y ahí mismo, en ese mismo punto, vamos a realizar medio de este triángulo. Entonces vamos a introducir en el primer punto otro punto alto, ¿sí? O sea que nos van a quedar 2. Ahora separamos por 2 cadenitas. Nos vamos a ir en el punto central de estos 3 puntos altos que teníamos aquí, con un aumento de un lado y un aumento del otro, ¿sí? Entonces vamos a contar 3 puntos, ¿sí? De base, 1, 2, 3, y en el cuarto, que es el punto central, ahí nos vamos a introducir y vamos a colocar un punto alto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a volver a separar por 2 cadenitas, como hacíamos en la primera vuelta. Y saltamos nuevamente 3 puntos de base y aquí, donde tenemos estos 3 puntos altos uno sobre otro de las 3 primeras hileras, ahí nos vamos a introducir y vamos a colocar 3 puntos altos que van a ser la base de nuestro nuevo triángulo. ¿Ven? Acá tengo medio triángulo, punto solo, triángulo. Volvemos a separar por 2 cadenas. Vamos a saltar 3 puntos de base. Nos vamos a ir al punto central, que es el cuarto. Ahí vamos a introducir nuestro punto alto solo. Y volvemos a separar con 2 cadenitas y donde tenemos aquí en el cuarto punto de base el punto alto solo, ahí nos vamos a introducir y vamos a colocar los 3 puntos altos. Y así vamos a completar toda esta cuarta hilera, ¿sí? Recuerden que aquí cuando llegamos al final, siempre el último punto nos tiene que quedar igual que el inicio. Entonces, si acá colocamos 2 puntos altos, nos va a finalizar la vuelta también con 2 puntos altos, ¿sí? Que es la mitad de nuestro triángulo que estamos realizando ahora.
Entonces, vamos a la quinta vuelta. Levantamos 3 cadenitas que van a corresponder a nuestro primer punto alto. En este mismo punto de donde salen las cadenitas no vamos a hacer nada, nos vamos a introducir en el segundo punto alto y ahí vamos a realizar nuestro aumento, o sea que vamos a colocar 2 puntos altos ahí para ir abriendo nuestro triángulo, nuestro medio triángulo que nos va a quedar aquí en la punta. Y recuerden, como en la segunda vuelta que hicimos aquí, que separábamos por solo una cadenita, aquí también ahora nos corresponde separar solo por una cadenita. Entonces hacemos cadenita de separación, vamos al punto alto que está solito, le colocamos un punto alto encima, volvemos a separar por una cadenita y ahora nos vamos aquí a la parte donde tenemos los 3 puntos altos y al primero le vamos a colocar 2 puntos altos, igual que hicimos en la segunda vuelta. Al punto central le colocamos un punto alto, ahí, y al tercer punto le colocamos 2 puntos altos. Ay, me estoy pasando de largo. Ahí, 2 puntos altos. Volvemos a separar por una cadenita. Y donde tengo el punto alto solito, le coloco el punto alto solito. Separo por una cadena y aquí ya volvemos a repetir toda la secuencia hasta completar nuestra hilera, colocando 2 puntos altos en el primer punto, un punto alto en el punto central y 2 puntos altos aquí en el tercer punto. Y repetimos hasta completar, ¿sí? Así nos va a quedar la quinta vuelta. Cuando llegamos al final de la quinta vuelta, recuerden hacer el mismo procedimiento que hicimos al inicio. Entonces, de los 2 puntos altos que teníamos, al primero que se nos presenta le colocamos los 2 puntos altos y en el último va un punto alto sobre el punto alto. Sexta vuelta, última vuelta del dibujo. Levantamos 3 cadenitas que van a reemplazar en nuestro primer punto alto, giramos el tejido y en el próximo punto alto, aquí vamos a colocar solamente un punto alto. Y aquí en el tercer punto alto, recién ahí vamos a colocar nuestros 2 puntos altos. Y esta sexta hilera, igual que la tercera que teníamos acá, no va ninguna cadenita de separación. Entonces, directamente saltamos al punto alto central, nos introducimos ahí y colocamos un punto alto sobre punto alto. Ahora, nos vamos a la parte del triángulo, ¿sí? Acá, y vamos a colocar en el primer punto alto 2 puntos altos en un mismo punto. Luego vamos a colocar un punto alto sobre punto alto en los 3 centrales. Entonces nos va a quedar un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos solitos ahí. Y en el último punto alto que tenemos aquí le colocamos los 2 puntos altos. Y aquí ya saltamos al punto alto que está solito en el centro y le colocamos un punto alto ahí. Y de esta manera vamos a completar, recuerden repetir esto mismo que hicimos acá en la otra punta, ¿sí? Y de esta manera vamos a completar esta sexta y última hilera del dibujo. Entonces ven que nos van a quedar los triángulos estos plenos sobre la parte calada y sobre la parte del triángulo lleno va a quedarlo calado, o sea, se nos invierten los dibujos, ¿sí? Y lo que les decía, que en realidad es un punto con base de múltiplo de 8, pero como lo hacemos de 6, porque al inicio le dejamos solamente 2 cadenitas de separación en vez de 3, ¿sí? Que es lo que en realidad llevaría, va a ser que esta partecita del dibujo sea un poquito más amplia que con lo que terminamos acá, para que esta no sea nuestra medida final de la blusa, sino que tenga un poquito más de vuelo y no nos quede tan pegadito al cuerpo, que en mi caso era lo que yo quería obtener con el diseño. Así que bueno, de esta manera ahora vamos a hacer 2 piezas iguales, ¿sí? 2 piezas iguales, ¿sí? Que después las vamos a unir y lo que les decía, que ustedes la pueden dejar del largo que quieran. Si quieren se pueden hacer un crop top o dejárselo a la cadera, tipo blusita.
Yo en este caso voy a hacer como si fuera una solerita, ¿sí? Para arriba de la malla, para la playa. Un poquito de este punto, un poquito de este punto. Y de manera muy, muy sencilla vamos a ir uniendo. Lo que tiene es que cuando unimos así con aguja, la costura suele quedar, suele molestar menos del lado de adentro, y como esto es una salida de playa, una cosa que por ahí va más pegadita al cuerpo, es como una solerita, entonces de esta manera por ahí la costura no queda tan rígida, no queda tan gruesita, ¿sí? Y molesta menos a la piel. Bueno, y así muy muy sencillo, simplemente alineamos, pasamos el hilito ahí, ¿sí? Y ajustamos. Esto es muy simple. Así vamos a completar de ambos lados. Damos vuelta al derecho, ¿ven? Y nos va a quedar así, de manera muy muy sencillita. Ahora lo que vamos a hacer, del derecho, le vamos a agregar una cadenita como esta, ¿sí? Uniendo ambos laterales, ¿sí? El frente y la espalda. Entonces nos venimos acá, nos introducimos en la primer cadenita, ahí. Tomamos hebra, la pasamos simplemente. Y lo que tenemos que lograr es una cadenita según el hilado y le hacemos un nudito sencillo ahí. Entonces yo voy a tener acá, tengo 18 en el frente, 18 en la espalda, ahí ya tengo 36, ¿sí? Y van a agregar una cadenita así de cada lado que les dé la longitud tal que luego les pase por la cabeza. Entonces hacen una cadenita. Yo en este caso le estoy poniendo 20 puntos una cadeneta de 20 puntos. Pero ustedes van a probar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 y 20. ¿Ven? Una cadenita así, 20, venimos acá al otro lado, nos introducimos ahí en la primera cadenita y simplemente pasamos y cortamos el hilo. Venimos acá y cortamos. Ahora sobre esta cadenita, una vez que hicieron esto, antes de cortar el hilo, ¿sí? Y ajustar, se fijan si esto así les pasa por la cabeza, ¿sí? Esta distancia ustedes se la pueden dejar del ancho que quieran, ¿sí? Tomamos ahí, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a tratar de levantar aproximadamente en los laterales 2 puntos bajos por cada punto alto que tengamos. ¿Ven? Yo me estoy introduciendo acá en la parte alta del punto, ahí me introduzco y hago un punto bajo. En la parte larga del punto agrego una, acá en la parte alta del punto alto agrego uno, así que aproximadamente son 2 puntos bajos por cada punto alto. Y esto lo vamos a repetir toda la vuelta, o sea que vamos a ir subiendo aquí desde la sisa por el lateral del frente o la espalda. También vamos a introducir un punto bajo en cada cadenita que hayamos levantado ahí para unir el frente y la espalda. ¿Ven? De esta manera, de manera muy muy sencilla, ven así, vamos a ir agregando ahora un punto bajo. Bueno, acá les quería mostrar que lo mismo que le hicimos aquí a la parte de las cadenitas y en los laterales de puntos bajos, es lo mismo que ahora le vamos a realizar al cuello, ¿sí? Alrededor del cuellito. Entonces, y lo que les quería mostrar, que me olvidé de decirles, cuando cerramos los laterales, aquí, ¿sí? Estas hileras que habíamos hecho de puntos altos, estas hileras también las cerramos.
Con eso vamos a tener una sisa bastante amplia, por lo menos de 22 centímetros, ¿sí? Pero esto cada una se lo tiene que probar. Entonces de acá hasta donde nos termina el triángulo calado nos va a quedar abierto. Y a partir de ahí la cerramos, ¿sí? Queda bastante cavadita igual la sisa. Pero cada una se lo puede probar. Por supuesto que la que quiere dejarla cerrada a partir del dibujo lo puede realizar, cada una igual que la abertura en la parte de abajo. Yo la cerré hasta abajo, ¿sí? Pero la que quiere la puede dejar abierta en la parte de la cadera. Ahora, en la parte inferior, cuando hacemos el último dibujo, yo en total le realicé 11 juegos, ¿sí? 11 dibujos, 11 hileras completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y para finalizar, le hice lo mismo que le hicimos al inicio para que me quede una simetría, digamos, en el dibujo. Le hice una hilera de bloquecitos o casitas o celdas o no sé cómo le llaman, de punto alto separadito por una cadenita y luego finalicé con una hilera de puntos bajos, ¿sí? Y ahora acá en la partecita del cuello simplemente nos enganchamos ahí en alguna cadenita. Se puede enganchar acá en el costado si quieren también, ¿sí? Es indistinto eso. Tomamos la hebra, pasamos así, le hacemos lo mismo que hicimos, el mismo procedimiento que hacemos en las sisas, ¿sí? Enganchamos ahí, levantamos una cadenita, ahí, y buscamos cadenita por cadenita y le vamos a realizar toda la vuelta una hilerita de puntos bajos, ¿sí? Como para darle una terminación a la cadenita que pusimos al costado y a esta partecita de acá. Así, vamos haciendo lo mismo que hicimos en esta partecita de acá.